Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar del transporte a través de la membrana. Bueno, lo más importante cuando empezamos a hablar del transporte a través de la membrana son las características de la membrana. Y una membrana puede ser permeable, impermeable o semipermeable. Rápidamente, impermeable es que no deja pasar ningún tipo de soluto. Permeable es que los deja pasar todos y semipermeable es que deja pasar algunos y otros no. La bicapa lipídica es una membrana semipermeable y por tanto va a regular el transporte de las sustancias de un lado a otro, porque va a haber unas sustancias que deja pasar y otras no. Esta membrana divide los componentes corporales en dos grandes compartimentos, el intracelular y el extracelular. Las concentraciones iónicas y moleculares son diferentes en cada compartimento. Esto quiere decir que aunque pueden existir los mismos componentes, las proporciones en cada uno de los espacios delimitados por la membrana son diferentes, y esto es fundamental para la vida de la célula. ¿A qué se debe esto? A las características propias de la membrana. Ustedes ya conocerán que la membrana está compuesta por una serie de moléculas, no solamente los fosfolípidos. Pero imaginando que la membrana solo estuviera compuesta por fosfolípidos, ella podría permitir o permitiría el paso de las moléculas que son hidrófobas y no permitiría el de las moléculas que son hidrofílicas, ¿sí? Esto hablando de que no hay proteínas pues que vayan a facilitar luego el transporte. Más adelante les voy a mostrar cómo es todo esto. Entonces, ¿qué moléculas pueden atravesar? Las moléculas polares pequeñas sin carga, los gases, las moléculas apolares y todas las moléculas que sean hidrofóbicas. ¿Cuáles no pueden pasar? Los iones, porque están cargados, las moléculas polares cargadas y las grandes moléculas polares, independientemente de que no tengan carga. Entonces, en este esquema quiero que vean rápidamente que hay un cation que es predominante en el líquido extracelular, que es el sodio, otro en el intracelular, que es el potasio, que el anión predominante en el líquido extracelular es el cloro y en el intracelular son las proteínas, los fosfatos y los sulfatos orgánicos. Esto simplemente para decir que en torno a las cargas son diferentes los iones que están encargados de ese equilibrio, y que estos iones que están aquí ilustrados se encuentran en los dos compartimentos, pero que no son predominantes en los dos. Bueno, antes de comenzar a hablar del transporte a través de la membrana como tal, es importante saber que todas las moléculas del cuerpo están en un constante movimiento y que este movimiento es azaroso, que este movimiento es conocido como calor y que la forma de medirlo es a través de la temperatura. Por tanto, si aumenta la temperatura, aumenta el movimiento y por tanto aumenta el transporte. ¿Por qué? Más adelante les voy a explicar. Con relación a las moléculas, como ustedes ven aquí, es una molécula A que iba en movimiento y choca con una molécula B de la misma carga y por tanto se repelen. Entonces la molécula A le cede energía cinética a la molécula B y la molécula B adquiere esa energía cinética y por lo tanto se moviliza. Bueno, ya entrando en materia, hablemos del transporte a través de la membrana. En el transporte a través de la membrana podemos reconocer dos transportes, uno activo y uno pasivo, y dependen del tipo de energía que utilizan para transportar las moléculas. Como difusión conocemos básicamente el transporte pasivo. La característica principal de este transporte es que es a favor de gradiente, es decir, las moléculas se movilizan de forma pasiva desde donde están más concentradas hasta donde están menos concentradas. Y la energía que utilizan es la energía de su propio movimiento, es decir, la energía cinética. Y es por esta razón que decimos que si aumenta la temperatura, entonces va a aumentar la energía cinética en forma de calor y por tanto eso va a favorecer el gradiente y la movilización de las moléculas de un lado hacia el otro. Este tipo de transporte no utiliza ATP y permite un flujo libre de moléculas que entre comillas tiene una capacidad infinita porque es atravesando la membrana. Dentro de la difusión tenemos dos tipos de difusión, una que es simple, que tiene dos mecanismos. El primero es que atraviesan directamente la membrana las moléculas a través de poros y de las uniones moleculares entre los fosfolípidos de la membrana. Básicamente se da para moléculas hidrófobas, apolares, polares no cargadas y los gases.
Ese transporte depende básicamente del grado de liposolubilidad de cada una de las moléculas. Entre mayor sea, mayor será la tasa de transporte. Y el segundo mecanismo de difusión es la utilización de estructuras proteicas especializadas llamadas canales que permiten el transporte de iones cargados. Entonces estas proteínas en la difusión son integrales, atraviesan toda la membrana, son por lo general muy selectivas, es decir, son específicas para determinados iones y no para otros, y por ley funcionan en forma bidireccional dependiendo de hacia qué lado está el gradiente de concentración. Entonces los canales son proteínas que en su interior tienen un medio acuoso, pueden o no tener compuertas dependiendo del estímulo que los activa. Entonces hay unos que son constitutivos y están permanentemente abiertos y no tienen compuertas, y hay otros que se abren dependiendo de ciertos estímulos que tienen compuertas para activarse e inactivarse. Y la velocidad de difusión depende básicamente del tamaño de la molécula, del tamaño del poro y del número de poros que haya en la membrana. Recuerden que permite el transporte de iones cargados. Entonces, dentro de los canales tenemos unos que son dependientes de voltaje, que responden a cambios de potenciales de membrana. Más adelante en otro video de potenciales vamos a hablar detalladamente de cada uno de estos tipos de canales. Lo importante aquí es reconocer cómo se da el transporte a través de la membrana. Y en estos canales dependientes de voltaje encontramos a los de sodio, a los de potasio y a los de calcio. Y dentro de estos mismos hay montones de canales que de pronto en videos mucho más específicos vamos a entrar en detalle a conocer. Hay otros canales que son dependientes del ligando, que se abren cuando la unión de un ligando se da en una zona específica de ellos, que es conocida como el receptor o sitio de unión. Un ejemplo clásico es el de la acetilcolina. De estos tipos de canales también hay muchos y se les conoce como receptores nicotínicos. Qué pena, se me estaba olvidando. ¿Sí? Que se diferencian de los otros tipos de receptores de acetilcolina, que son muscarínicos y son compuestos de proteínas G. Sí, los que son canales son los nicotínicos. Y están los canales dependientes de estímulos, o que son mecanosensibles y responden a estímulos mecánicos como estiramiento, compresión, y son básicamente de la piel. El otro tipo de difusión es la difusión facilitada. En este tipo de difusión las moléculas no atraviesan directamente la membrana, sino que utilizan estructuras proteicas especializadas, como son las proteínas transportadoras, y básicamente es para moléculas hidrofílicas y polares cargadas. Entonces, ¿cómo se da esto? Estas proteínas transportadoras, luego de que la molécula se une en un sitio de unión, esto genera un cambio conformacional que va a permitir el ingreso de la molécula desde el exterior hacia el interior, o viceversa, dependiendo del gradiente. Esto es muy importante, o sea, independientemente de que haya un cambio conformacional, no va a utilizar energía diferente a la energía cinética de las moléculas que va a transportar. Por tanto, también es bidireccional. Pero el flujo es limitado, es decir, estas proteínas son saturables y tienen una velocidad máxima de transporte. Ejemplos de esto son las proteínas transportadoras de glucosa y de aminoácidos. Entonces, esto del flujo limitado se los voy a explicar más adelante, porque es una de las diferencias principales con la difusión simple. Aquí en este esquema, que quiero que recuerden, se ilustra el cambio de conformación que tiene la proteína. Entonces ustedes ven aquí un estadio inicial que va a pasar una sustancia desde el medio extracelular, donde se encuentra más concentrada, hasta el medio intracelular, donde se encuentra menos concentrada. Entonces esta proteína va a entrar y se va a unir a los sitios respectivos en la proteína. Esta unión va a generar o va a impulsar un cambio de conformación de la proteína, y este mismo cambio va a generar cierta energía cinética en forma de calor que va a liberar las moléculas al abrirse hacia el otro lado. Entonces la liberación se da por la misma energía generada en el cambio de conformación. Pero lo que quiero que vean es que cuando este cambio de conformación se da, está abierto hacia el exterior, pero está cerrado hacia el interior. Y viceversa, cuando está abierto hacia el interior, está cerrado hacia el exterior, y es esta la razón de que sea saturable. Depende de la velocidad del cambio de conformación, y por tanto llega a un punto donde ya no puede hacerlo a una mayor tasa de velocidad. Entonces aquí vamos a comparar
las tasas de difusión por difusión simple y por difusión facilitada. Tenemos aquí lo que es la tasa de difusión, que es el transporte total, por así decirlo, y el gradiente de concentración de la sustancia, es decir, qué tanta diferencia hay entre un lado y el otro. Entonces ustedes ven que a medida que aumenta la diferencia entre un lado y el otro, el transporte por difusión simple aumenta hasta el infinito. Por eso decía que, entre comillas, aumenta hasta el infinito. Y el gradiente de concentración, cuando aumenta por la difusión facilitada, vean que empieza a ser una curva, aumenta rápidamente, pero se va lentificando a medida que se acerca a su velocidad máxima. Luego de determinado punto, cuando alcanza la velocidad máxima, sin importar que el gradiente de concentración siga aumentando, la tasa de difusión por difusión facilitada seguirá siendo igual, la correspondiente a la velocidad máxima. Bueno, ¿de qué depende la tasa de difusión? Básicamente depende de tres cosas. Uno, de la proporción del gradiente, o sea, de qué tan grande es el gradiente y qué tanta energía cinética representa este. Dos, del área de difusión, y tres, del grado de permeabilidad. El área de difusión está compuesto por el tamaño de la abertura y por el número de aberturas. Entre más grande sea y mayor sea la cantidad, mayor será el transporte. Y el grado de permeabilidad depende de estas dos y del tamaño de la molécula. Bueno, entonces, ¿de qué depende la difusión neta? Depende básicamente de tres gradientes. Un gradiente que es químico, que depende de las concentraciones moleculares. Un gradiente que es eléctrico, que depende de los gradientes eléctricos, es decir, del número de cargas a cada lado. Y un gradiente osmótico, que está compuesto tanto por el número de moléculas como las presiones. Este concepto de osmótico, de gradiente osmótico, se los voy a explicar más adelante cuando empecemos a hablar de osmosis. ¿Listo? Entonces, hay una forma, todos estos tres están relacionados, pero hay una forma directa de relacionar el químico con el eléctrico, y se relacionan a través de la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst sirve para encontrar un potencial denominado potencial de Nernst, que corresponde al potencial de equilibrio o el potencial de reposo de una célula para un solo ion monovalente. Es decir, esta ecuación se utiliza haciendo el supuesto de que la membrana es impermeable para todos los iones excepto para uno. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que para una diferencia de concentración dada para un ion específico monovalente, existe un potencial de membrana al que se detiene el flujo de iones monovalentes sin importar si todavía existe un gradiente químico.